Un guerrero apache que había jurado nunca volver a confiar en nadie escuchó gritos desgarradores de parto en su granero abandonado. Lo que descubrió esa noche lluviosa no solo cambiaría su destino, sino que desataría una cadena de eventos que expondría la verdad más oscura que una familia poderosa había intentado enterrar. En las tierras áridas de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y los secretos se entierran tan profundo como los muertos, vivía Takoda, un hombre de 38 años, cuyo nombre significaba amigo de todos en lengua. La ironía de ese nombre era tan cruel que a veces en sus noches más oscuras consideraba cambiarlo por algo que reflejara mejor su realidad. Lobo solitario, corazón muerto, alma perdida. Su cabaña de adobe se alzaba en un cañón escondido que solo los vientos más audaces se atrevían a visitar. Las paredes gruesas habían sido construidas con sus propias manos durante los primeros meses después de la tragedia, cuando el trabajo físico era lo único que lo mantenía cuerdo. Cada piedra colocada era una oración sin palabras, cada viga levantada un intento de construir muros entre él y sus recuerdos. A su lado se alzaba el granero, una estructura más antigua que había encontrado ya construida cuando llegó a este lugar. Sus maderas crujían historias que Takoda prefería no imaginar. Algún minero o colono lo había levantado con esperanzas que el desierto eventualmente había aplastado. Ahora servía solo como almacén para las pieles que Takoda curtía y la carne que secaba. Provisiones de un hombre que vivía para sobrevivir pero no para vivir. 4 años habían pasado desde la noche que partió su mundo en dos. 4 años desde que aprendió que la traición más profunda viene de aquellos en quienes depositas tu confianza más ciega. Vicente Salazar había llegado a su poblado como comerciante sonriente y generoso, ofreciendo precios justos por las pieles apache y herramientas de calidad a cambio. Durante 2 años construyó una amistad con Takoda, compartió comidas en su tipi, jugó con su hijo Mato, incluso aprendió algunas palabras en lengua apache. Pero todo era teatro, una elaborada actuación mientras Vicente estudiaba el territorio, identificaba las tierras más valiosas y establecía conexiones con oficiales militares corruptos. Cuando Takoda descubrió los documentos falsos que reclamaban tierras sagradas de la tribu, confrontó a su amigo. Vicente huyó esa misma noche, pero dejó un regalo de despedida e información a los soldados mexicanos sobre un campamento de guerreros hostiles que planeaban atacar poblados mexicanos. Los soldados llegaron al amanecer. Takoda estaba cazando con otros guerreros, a 3 días de distancia. Cuando los gritos de batalla llegaron a sus oídos a través de un explorador exhausto, corrieron de regreso, pero ya era tarde. El poblado era cenizas. Su esposa Ayasha había sido violada y asesinada. Su hijo Mato, de solo 7 años, había sido aplastado cuando el tipi se derrumbó en llamas sobre él tratando de proteger a su madre. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Takoda encontró sus cuerpos abrazados, carbonizados pero reconocibles. Pasó 3 días sentado junto a ellos sin moverse, sin comer, sin beber, deseando que su corazón simplemente dejara de latir. Cuando finalmente los enterró según las tradiciones sagradas, enterró también su capacidad de confiar, de amar, de sentir cualquier cosa excepto un vacío tan vasto que amenazaba con tragarlo entero. Desde entonces vivía como un fantasma. Cazaba porque el cuerpo necesitaba alimento. Dormía porque eventualmente el agotamiento lo vencía. Existía porque su corazón era demasiado terco para detenerse, pero no vivía, no realmente. Era una noche de octubre cuando la tormenta llegó con una ferocidad que el desierto no había visto en años.
Takoda estaba sentado junto al fuego tallando mecánicamente una punta de flecha cuando el primer sonido atravesó el rugido del viento y la lluvia. Era un grito, agudo, desesperado e inconfundiblemente humano. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Tomó su rifle, verificó que estuviera cargado y salió a la tormenta. La lluvia lo empapó instantáneamente, pero él apenas lo notó. Sus sentidos de guerrero afilados por años de supervivencia se enfocaron completamente en el granero de donde provenían los gritos. Cuando empujó la puerta, otro grito lo golpeó como una ola física. Era el sonido de un parto. Una mujer estaba dando a luz, sola en su granero abandonado, en medio de la peor tormenta del año. Un relámpago iluminó la escena con claridad brutal. Una mujer joven, tal vez de 23 años, acurrucada entre las pieles de venado que había dejado secar. Su rostro estaba contorsionado por un dolor que iba más allá de lo físico. Era el dolor de alguien que ha perdido toda esperanza, pero sigue luchando porque no tiene otra opción. «Ayúdame», gritó cuando lo vio, y en su voz había tanto terror como súplica. «Por favor, mis bebés están viniendo los dos al mismo tiempo». Lo que Takoda no sabía era que esta mujer no había llegado a su granero por casualidad. Había sido rastreada hasta aquí por alguien que conocía cada rincón de este territorio. Alguien que había apostado a que un guerrero apache solitario sería el último lugar donde las autoridades buscarían a una fugitiva, porque la joven que gritaba de dolor era Paloma Salazar, y el secreto que llevaba era lo suficientemente explosivo para destruir a una de las familias más poderosas de Sonora. Cada fibra de su ser le gritaba que no se involucrara, que ayudar a esta mujer solo traería complicaciones, dolor, posible traición. Pero cuando ella gritó nuevamente, el sonido atravesó todas sus defensas y tocó algo que creía muerto, su humanidad básica. «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó acercándose, su voz ronca por la falta de uso en conversaciones largas. «Desde el amanecer», jadeó Paloma, su rostro empapado en sudor a pesar del frío. «Caminé, traté de llegar más lejos, pero los dolores, no pude». Takoda había visto partos antes. En su tribu, cuando era necesario, los guerreros ayudaban, pero nunca uno tan complicado como este, nunca gemelos, nunca en condiciones tan terribles. «No te muevas», ordenó con autoridad de guerrero. «Voy a traer lo que necesito». Corrió de regreso a la cabaña bajo la lluvia torrencial. Agarró mantas limpias, su kit médico de hierbas que había aprendido de los curanderos tribales, agua, todo lo que pensó que podría necesitar. Cuando regresó, Paloma estaba mordiéndose el puño para no gritar, su cuerpo temblando violentamente. Las siguientes 2 horas fueron las más intensas que Takoda había experimentado desde la noche que perdió su familia. Pero donde aquella noche había sido sobre muerte y pérdida, esta era sobre vida y lucha desesperada por el futuro. El primer bebé llegó con un grito que pareció llenar todo el granero. Un varón, pequeño pero con pulmones poderosos que anunciaban su llegada al mundo con furia. Takoda lo limpió con manos que temblaban no de miedo sino de una emoción que no podía nombrar. Lo envolvió en su propia camisa, la única prenda limpia que tenía, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho cuando los dedos diminutos se cerraron alrededor de su dedo. «Es hermoso», susurró, palabras que no había planeado decir. «¿Está bien?», preguntó Paloma débilmente. «Está perfecto», respondió Takoda, y se sorprendió al darse cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, rota pero real, la primera en 4 años. Pero no había tiempo para procesar eso.
El segundo bebé venía, y venía con complicaciones. La niña estaba en posición difícil. Takoda tuvo que usar todo su conocimiento, todo su instinto, toda su determinación para ayudarla a nacer sin lastimar a madre ni hija. Cuando finalmente la pequeña emergió, silenciosa al principio, el corazón de Takoda se detuvo. No respiraba, actuando por puro instinto, la limpió rápidamente, sopló suavemente en su rostro, le frotó la espalda. Por favor, pensó, sin saber a quién le rogaba. Por favor, no más muerte en mis manos. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Como si hubiera escuchado su súplica silenciosa, la bebé tomó una bocanada de aire y comenzó a llorar. Era un llanto más suave que el de su hermano, pero igualmente hermoso. Takoda sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas que no había derramado ni siquiera en el funeral de su propia familia. «Dos», murmuró Paloma cuando él puso a ambos bebés en sus brazos. «Dos milagros». Takoda preparó un fuego en el granero, improvisó una cama más cómoda, se aseguró de que madre e hijos estuvieran secos, calientes, seguros. Solo cuando estuvo seguro de que todos estaban estables, se permitió sentarse y procesar lo que acababa de pasar. Había ayudado a traer dos vidas nuevas al mundo. Dos seres perfectos e inocentes que no conocían nada de traición, dolor o pérdida. Y por primera vez en 4 años, Takoda sintió algo más que vacío. Sintió propósito. «Gracias», susurró Paloma, su voz quebrada por emoción y agotamiento. «Gracias por no dejarnos morir». «¿Quién eres?», preguntó Takoda finalmente. La pregunta que había estado posponiendo. «¿Por qué estás aquí sola?». Paloma lo miró con ojos que contenían tanto miedo como desesperación. «Mi nombre es Paloma. Estoy huyendo. Mi esposo fue asesinado hace 6 meses. Yo estaba embarazada entonces, y su familia», su voz se quebró. «Su familia quiere matarme a mí y a mis bebés». Takoda sintió que su cuerpo se tensaba. «¿Por qué?». «Por herencia», respondió con voz apenas audible. «Mi esposo era el heredero de tierras valiosas. Si morimos, todo pasa a su hermano mayor, Rodrigo Salazar». El nombre cayó en el silencio del granero como una piedra en agua quieta. Takoda se puso completamente rígido, cada músculo de su cuerpo tensándose como si se preparara para batalla. «¿Dijiste Salazar?», preguntó con voz peligrosamente tranquila. Pero antes de que Paloma pudiera responder, ambos escucharon algo que heló la sangre en sus venas. El sonido de cascos de caballos. Muchos cascos acercándose a través de la tormenta. Y una voz gritando órdenes que Takoda reconoció con horror. Era una voz que había escuchado antes, hace 4 años, dando órdenes de atacar su poblado. El capitán Méndez del ejército mexicano había llegado. Paloma se puso blanca como la cal. «No», susurró, «no puede ser. Todavía no, mis bebés apenas nacieron». Takoda se movió rápidamente, apagando el fuego, cubriéndola a ella y los bebés con pieles oscuras. «No hagas ruido», ordenó. «Pase lo que pase, no hagas ruido». «¿Qué vas a hacer?», preguntó aterrorizada. «Lo que debía hacer hace 4 años», respondió Takoda tomando su rifle. «Proteger a mi familia». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas. «Proteger a mi familia». Como si esta mujer y estos bebés recién nacidos fueran suyos. Como si en el espacio de 2 horas hubieran creado un vínculo que su corazón roto reconocía incluso si su mente lo negaba. Salió del granero y enfrentó a los jinetes que se acercaban. Eran 8 hombres,
todos armados, liderados por el capitán Méndez, quien había envejecido pero era claramente la misma persona. A su lado cabalgaba un hombre que solo podía ser Rodrigo Salazar, bien vestido, arrogante, con ojos que evaluaban todo como si fueran mercancía. «Apache», dijo Méndez al verlo, «¿has visto a una mujer embarazada, mestiza, cabello negro, probablemente asustada?» Takoda mantuvo su expresión neutral, pero su mente trabajaba furiosamente. «¿Por qué la buscan?» «Es una asesina», intervino Rodrigo. «Mató a mi hermano y huyó. Está mentalmente inestable, peligrosa. Necesita ser llevada ante la justicia». Cada palabra era una mentira tan obvia que Takoda sintió náuseas. Pero también notó algo más. Rodrigo no había mencionado el embarazo. No había dicho nada sobre bebés, lo que significaba que no sabía que Paloma ya había dado a luz. «No he visto a nadie», mintió Takoda. «Vivo solo, no quiero problemas». Méndez lo estudió con ojos que habían aprendido a leer mentiras en campos de batalla. «Revisaremos tu propiedad de todos modos. Órdenes del gobernador». «Mi granero está lleno de pieles curtiéndose», dijo Takoda rápidamente. «El olor es terrible. No creo que una mujer embarazada pudiera soportarlo. Fue un detalle perfecto». Todos sabían que las pieles en proceso de curtido apestaban de manera nauseabunda. Rodrigo arrugó la nariz solo de pensarlo. «Revisemos de todos modos», insistió Méndez desmontando. Pero en ese momento uno de los bebés dentro del granero comenzó a llorar. El sonido era suave pero inconfundible. Un llanto de recién nacido. El tiempo pareció detenerse. Todos los hombres se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Rodrigo sonrió, una expresión de triunfo cruel. «Interesante», murmuró. «Dijiste que vivías solo, Apache». Takoda no respondió. Su mente calculaba posibilidades, ángulos de escape, probabilidades de sobrevivir a un tiroteo contra 8 hombres armados. Todas eran terribles. Fue entonces cuando una voz nueva cortó la tensión. Una voz anciana pero fuerte, hablando en lengua apache desde las rocas circundantes. «Mi sobrino no está solo», declaró la voz. «Tiene familia, tiene tribu, tiene hermanos que responderán si se derrama sangre apache esta noche». De las sombras emergieron figuras, herreros apaches, tal vez 7 u 8 posicionados estratégicamente en las rocas, con arcos tensos y rifles apuntando. No se habían revelado completamente, solo lo suficiente para que su presencia fuera conocida. Takoda reconoció la voz de inmediato. Era Kuruk, quien había sido su amigo más cercano antes de que eligiera el aislamiento. Y con él estaban otros guerreros de su antiguo poblado, supervivientes que había asumido muertos o dispersos. Lo que Takoda no sabía era que Kuruk lo había estado vigilando durante años, esperando el momento correcto para recordarle que nunca había estado verdaderamente solo. Y esta noche, cuando vio los jinetes acercarse, había reunido a los guerreros supervivientes para un rescate que Takoda nunca había pedido pero desesperadamente necesitaba. Méndez maldijo en voz. Rodrigo palideció, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las sombras rocosas donde podía distinguir figuras armadas. «Esto es territorio mexicano», gritó Rodrigo, su voz subiendo una octava con pánico mal disimulado. «No pueden amenazar ciudadanos mexicanos, y ustedes no pueden invadir un campamento apache sin provocar guerra», respondió Kuruk en español perfecto, emergiendo lo suficiente de las sombras para ser visto claramente.
Su rostro mostraba cicatrices de batalla y ojos que habían visto demasiada muerte para temer a más. El impasse era perfecto. Ningún lado quería disparar primero porque ambos sabían que terminaría en masacre. Méndez, siendo militar experimentado, reconoció la situación antes que Rodrigo. Don Rodrigo, dijo cuidadosamente, tal vez deberíamos regresar con refuerzos. Claramente hay más aquí de lo que anticipamos. No, gritó Rodrigo. Esa perra está ahí dentro con mis herederos. No me iré sin ellos. Sus herederos, no su cuñada, no los huérfanos de mi hermano, sus herederos, como si fueran propiedad a reclamar. Takoda sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho. Esto no terminaría esta noche. Rodrigo no se detendría. Tendría que haber una resolución final, y tendría que ser absoluta. Váyanse, dijo Takoda con voz que no admitía debate. Antes de que alguien haga algo que cause una guerra que nadie quiere. Méndez asintió lentamente, reconociendo sabiduría en las palabras. Comenzó a retroceder hacia su caballo, pero Rodrigo lo agarró del brazo. No podemos simplemente irnos. Podemos y lo haremos, interrumpió Méndez firmemente. A menos que quiera explicar al gobernador cómo inició una guerra apcha por un asunto familiar personal. La mención del gobernador pareció atravesar la ira de Rodrigo. Lentamente, con mirada llena de promesas de venganza futura, retrocedió hacia su caballo. Esto no termina aquí, apcha, peapche. Amenazó. Encontraré una manera legal de recuperar lo que es mío. Nada aquí te pertenece, respondió Takoda simplemente. Mientras los jinetes se alejaban en la tormenta que comenzaba a amainar, Kuruk bajó de las rocas seguido por los otros guerreros. Se acercó a Takoda y por un largo momento simplemente se miraron. 4 años, dijo Kuruk finalmente. 4 años sin una palabra. Pensamos que habías muerto. Parte de mí lo hizo, respondió Takoda. ¿Y ahora? ¿La parte que grita como bebés en tu granero está viva? Takoda no respondió inmediatamente. Caminó de regreso al granero donde Paloma había estado escuchando todo con terror. Cuando él entró, ella lo miró con ojos llenos de preguntas. «Estamos a salvo», dijo Takoda. «Por ahora». «¿Quién era ese hombre mayor?» «El que habló en Apcha, mi pasado», respondió Takoda, «viniendo a recordarme que no puedo huir para siempre». Kuruk entró después de él, sus ojos cayendo inmediatamente en Paloma y los bebés. Su expresión se suavizó de una manera que Takoda raramente había visto. «Así que es cierto», murmuró. «Takoda el solitario tiene familia ahora». «No es mi familia», comenzó Takoda. Pero las palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos. «¿No?», preguntó Kuruk arqueando una ceja. «Entonces, ¿por qué acabas de arriesgar tu vida por ellos?» Era una buena pregunta, una que Takoda no podía responder. «No todavía». Kuruk se volvió hacia Paloma. «Mujer, ¿sabes quién es el hombre que te persigue?» «Rodrigo Salazar», respondió Paloma. «Mi cuñado, el hombre que asesinó a mi esposo». «¿Tienes pruebas?» Paloma vaciló mirando a Takoda como buscando permiso. Él asintió levemente. «Tengo una carta que mi esposo escribió antes de morir», explicó. «Documenta todos los crímenes de Rodrigo. Y tengo su libro de cuentas robado antes de que pudiera destruir». Los ojos de Kuruk se iluminaron con comprensión. «Entonces no solo huyes, llevas armas que pueden destruirlo». «Sí, pero él tiene poder. Tiene al juez comprado. Tiene soldados que le deben favores, pero no tiene esto», interrumpió Kuruk tocándose el pecho sobre su corazón. «No tiene verdad. Y la verdad eventualmente siempre gana».
Se volvió hacia Takoda. Hermano, esta mujer y sus hijos necesitan protección que un hombre solo no puede dar. Necesitan tribu, necesitan familia. No tengo derecho a pedir ayuda tribal, dijo Takoda amargamente. Me alejé, elegí soledad. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Y ahora eliges familia, respondió Kuruk simplemente. Los errores pasados no definen el futuro. Ven de regreso con nosotros. Trae a tu mujer y sus hijos. Protegeremos a todos. No es mi mujer. Todavía no, interrumpió Kuruk con una pequeña sonrisa. Pero he visto cómo la miras. He visto cómo miras a esos bebés. Tu corazón ya ha tomado su decisión. Tu mente solo necesita alcanzarlo. Esa noche, mientras Paloma y los bebés dormían bajo protección de guerreros apache que montaban guardia, Takoda se sentó solo bajo las estrellas que comenzaban a aparecer cuando las nubes de tormenta se dispersaron. Por primera vez en 4 años, no se sintió completamente vacío. Había algo creciendo en su pecho, algo frágil y aterrador, pero innegablemente real. Era esperanza. Y esperanza, descubriría pronto, podía ser tanto bendición como maldición. Los días siguientes transformaron la vida de Takoda de maneras que nunca habría imaginado posibles. El campamento tribal, oculto en un cañón que solo los apaches conocían, se había convertido en su nuevo hogar temporal. Paloma y los bebés ocupaban un tipi especialmente preparado mientras Takoda dormía cerca, siempre alerta, siempre vigilante. Pero lo que no sabía era que cada hora que pasaba con esos bebés estaba sanando heridas que había creído permanentes. Y Rodrigo Salazar, en su mansión a 30 millas de distancia, estaba planeando su siguiente movimiento con una precisión que haría que la confrontación anterior pareciera un simple ensayo. La primera noche en el campamento, Takoda se despertó con el sonido de llanto. Por instinto su mano fue a su cuchillo. Pero entonces reconoció el sonido. Era Nahuel, el bebé varón, llorando desde el tipi cercano. Escuchó a Paloma moverse murmurando palabras de consuelo, pero el llanto continuó. Sin pensarlo, Takoda se levantó y entró al tipi. Paloma lo miró con sorpresa cuando apareció en la entrada. No puedo hacer que se calme, dijo con voz agotada. He intentado alimentarlo, cambiarlo, mecerlo. Déjame intentar, dijo Takoda, extendiendo sus brazos. Paloma le pasó al bebé con cuidado. Nahuel pesaba casi nada en sus brazos de guerrero, pero su presencia tenía un peso que Takoda sentía en su alma. El bebé siguió llorando por un momento, pero entonces Takoda comenzó a tararear. Era una canción apache antigua, una que su propia madre le había cantado, que él había cantado a Mato cuando era bebé. El efecto fue inmediato. Nahuel se calmó, sus pequeños ojos abriéndose para mirar el rostro del hombre que lo sostenía. En ese momento, mientras el bebé lo estudiaba con esa mirada directa e inocente que solo los recién nacidos poseen, algo dentro de Takoda se rompió definitivamente. Mi hijo Mato solía calmarse con esa canción, murmuró, su voz quebrada. Pensé que nunca volvería a cantarle. Paloma se acercó, poniendo una mano suavemente en su brazo. Gracias por compartirla con nosotros. ¿Con él? ¿Nosotros? Repitió Takoda, y en esa palabra había una pregunta más grande. Tú nos salvaste, dijo Paloma simplemente. Nos proteges. Ayudaste a traer a mis hijos al mundo. Ya eres parte de sus vidas, Takoda. La pregunta es, ¿quieres serlo? Era una pregunta aterradora, porque decir sí significaba abrir su corazón nuevamente.
Significaba arriesgarse a otro dolor devastador si algo les pasaba. Pero mirando al bebé en sus brazos, sintiendo el pequeño peso de una vida que dependía de su protección, Takoda encontró su respuesta. Sí, susurró. Quiero serlo. Fue entonces cuando Kimi, la bebé, comenzó a llorar también. Paloma la tomó en brazos y se sentó junto a Takoda. Allí, en la penumbra del tipi, con dos bebés recién nacidos entre ellos, algo profundo y fundamental cambió entre estos dos adultos rotos. Takoda, comenzó Paloma cuidadosamente. Necesito contarte algo sobre la familia Salazar. Algo que hace que todo esto sea aún más complicado que ser perseguidos por un asesino con conexiones militares, preguntó con una sonrisa irónica. Sí, porque la familia Salazar no solo tiene un asesino. Rodrigo tuvo dos hermanos, Vicente, quien murió hace años en circunstancias misteriosas, y Esteban, mi esposo. Takoda se tensó al escuchar el nombre Vicente. Vicente Salazar, el hombre que traicionó a mi tribu, el que causó la muerte de mi familia. Paloma asintió tristemente. Esteban me contó todo sobre lo que Vicente hizo. Por eso rompió con su familia. No podía vivir con la vergüenza de lo que su hermano había hecho. ¿Y Rodrigo? Rodrigo es peor que Vicente, dijo Paloma con amargura. Al menos Vicente tenía momentos de conciencia culpable. Rodrigo no tiene nada, es pura ambición y crueldad. Fue entonces cuando Paloma reveló todo. Esteban había estado recopilando evidencia contra Rodrigo durante años. Documentaba cada fraude, cada robo, cada soborno. Pero el crimen más grande era el asesinato del inspector federal Velasco, un hombre honesto que había venido a investigar irregularidades en las concesiones de tierra. Esteban vio cuando Rodrigo disparó a Velasco, explicó Paloma, su voz apenas un susurro. Estaba escondido volviendo tarde de una cacería. Rodrigo pensó que nadie lo había visto, pero Esteban lo vio todo. ¿Por qué no fue directamente a las autoridades? Porque no sabía en quién confiar. Rodrigo tenía tentáculos en todas partes. El juez, el alcalde, incluso algunos oficiales militares. Esteban decidió documentar todo meticulosamente, construir un caso tan sólido que nadie pudiera ignorarlo. Y Rodrigo lo descubrió, concluyó Takoda. Paloma asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esteban cometió un error. Dejó su cuaderno visible por accidente. Rodrigo lo vio, entendió lo que era. 2 días después, Esteban salió a cazar y nunca regresó. Dijeron que fue un accidente, que su rifle explotó, pero yo sabía la verdad. ¿Dónde está la evidencia ahora? Dividida. La carta está enterrada cerca del río donde nos casamos. El libro de cuentas lo tenía yo, cosido en mi ropa. Pero hay más. Paloma bajó su voz aún más. Esteban tenía un testigo. Alguien más vio el asesinato de Velasco. ¿Quién? No sé. Esteban nunca me dio el nombre. Dijo que era más seguro así. Pero escribió en su carta que si algo le pasaba, el testigo vendría adelante si era convocado públicamente. Takoda procesó esta información mientras mecía a Nahuel, quien se había quedado dormido en sus brazos. La situación era más compleja de lo que había imaginado. No bastaba con simplemente proteger a Paloma y los bebés. Necesitaban destruir a Rodrigo completamente, exponerlo de manera tan absoluta que nunca pudiera amenazarlos nuevamente. Durante los días siguientes, mientras Paloma recuperaba fuerzas del parto, Takoda comenzó a planear, no solo, sino con Kuruk y los otros guerreros, pero también con alguien más.
Tomás García, el ranchero que había testificado la primera noche. Tomás resultó ser una mina de información. Rodrigo le había robado sus tierras 3 años atrás, usando documentos falsificados. Pero Tomás no era solo una víctima, era un hombre con conexiones. Conocía a otros 20 rancheros con historias similares. Y conocía a alguien más importante, el nuevo gobernador de Sonora, quien había sido amigo de su padre. El gobernador Carranza es un hombre honesto, explicó Tomás durante una reunión secreta en el campamento Apche. Pero está rodeado de corruptos. No puede hacer movimientos abiertos sin evidencia sólida. Tenemos evidencia, dijo Paloma, mostrándole el libro de cuentas que había traído. Tomás lo hojeó, sus ojos ampliándose con cada página. Esto es dinamita política, pero necesitamos más. Necesitamos testimonios directos. ¿Y el testigo del asesinato de Velasco? Preguntó Takoda. ¿Cómo lo encontramos? Tal vez no tengamos que encontrarlo, dijo Kuruk pensativamente. Tal vez solo tengamos que hacer que Rodrigo crea que lo hemos encontrado. La idea era brillante en su simplicidad. Si Rodrigo pensaba que el testigo estaba a punto de testificar, podría cometer errores, podría revelar información que no pretendía revelar. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento en la mansión Salazar, Rodrigo estaba recibiendo visita de alguien que cambiaría todo el juego, su propio hijo Eduardo Salazar, un joven abogado de 23 años que había pasado los últimos 5 años estudiando en Ciudad de México, lejos de la corrupción de su padre. Eduardo había regresado con noticias que aterrorizaron a Rodrigo. El gobernador Carranza había ordenado una investigación formal sobre irregularidades en concesiones de tierras. Y el nombre de Rodrigo estaba en la lista de personas a investigar. «Padre», dijo Eduardo con voz tensa, «necesitas contarme la verdad. ¿Qué has hecho?» Rodrigo, por primera vez en años, se sintió acorralado. Su propio hijo, educado en las mejores escuelas con ideales de justicia y honor, lo miraba con ojos que demandaban respuesta. «Hice lo necesario para proteger a esta familia», respondió Rodrigo con la voz de alguien que se ha convencido de sus propias mentiras. «Asesinato es necesario, robar tierras de familias honestas es necesario, matar a tu propio hermano es necesario». El silencio que siguió fue profundo. Rodrigo palideció. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie necesitó decirme», respondió Eduardo con tristeza. «He visto los documentos, he hablado con la gente, he conectado las piezas. Y ahora necesito saber, ¿es verdad?» Fue en ese momento de tensión extrema que un sirviente interrumpió con noticias urgentes. El capitán Méndez había llegado y necesitaba hablar con don Rodrigo inmediatamente. Era sobre Paloma Salazar y evidencia nueva que había aparecido. Mientras tanto, en el campamento Apche, Takoda estaba experimentando algo que no había sentido en 4 años: alegría genuina. Estaba jugando con Nahuel y Kimi, haciendo caras tontas que los hacían gorgotar de felicidad. Paloma lo observaba con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «Eres natural con ellos», comentó. «Tuve prácticate», respondió Takoda, pero su voz no tenía el dolor amargo que solía acompañar menciones de su hijo perdido. «Mato me enseñó a ser padre. Estos pequeños me están recordando cómo». «Takoda», comenzó Paloma acercándose, «necesito preguntarte algo importante». «¿Qué?» «Cuando esto termine, si sobrevivimos, si logramos destruir a Rodrigo y asegurar el futuro, ¿qué quieres que pase con nosotros?»
Era la pregunta que Takoda había estado evitando, porque responderla significaba admitir sentimientos que había jurado nunca volver a tener. Quiero, comenzó, luchando con las palabras. Quiero despertar cada mañana y ver a estos bebés crecer. Quiero enseñarle a Nahuel a cazar, a Kimi a reconocer plantas medicinales. Se detuvo mirándola directamente a los ojos. Quiero que seamos una familia, una real. Paloma sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Yo también quiero eso. Se acercó a él, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el universo confirmara lo que sus corazones ya sabían. Eran dos almas rotas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido construir luz juntos, pero su momento fue interrumpido por Kuruk, quien llegó corriendo con noticias urgentes. Takoda, necesitas venir ahora. Tenemos un visitante. Dice que tiene información sobre Rodrigo Salazar. Dice que es su hijo. Eduardo Salazar había hecho lo impensable. Había abandonado a su padre y venido directamente al campamento Apache arriesgando todo para hacer lo correcto. Cuando Takoda y Paloma llegaron a la entrada del campamento, encontraron a un joven de unos 23 años, bien vestido pero cubierto de polvo del viaje, rodeado por guerreros apaches con armas desenfundadas. No vengo a hacer daño, dijo Eduardo con manos levantadas. Vengo a ayudar. Mi padre es un monstruo y necesito ayudar a detenerlo. Paloma lo reconoció inmediatamente. Eduardo, era solo un niño cuando te fuiste a estudiar, y era un niño ciego, respondió Eduardo amargamente, pero ya no lo soy. He visto los documentos. Sé lo que hizo a tu esposo, a tío Esteban. Sé sobre el inspector Velasco. Sé todo. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó Takoda con escepticismo nacido de años de traición. Porque traje esto, respondió Eduardo sacando un sobre de su chaqueta. Es una confesión completa, escrita por mi padre hace años, cuando tuvo un ataque al corazón y pensó que iba a morir. Lo encontré escondido en su escritorio. Documenta cada crimen, cada asesinato, cada fraude. Paloma tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando leyó el contenido, su rostro palideció. Es real, susurró. Esto es suficiente para encerrarlo para siempre. Pero hay más, continuó Eduardo. Mi padre está planeando algo. Ha contratado mercenarios, no soldados oficiales, sino asesinos. Planea atacar este campamento en 3 días, cuando la luna esté llena y pueda ver claramente. El ambiente en el campamento cambió instantáneamente de esperanza a preparación para guerra. Kuru comenzó a dar órdenes, estableciendo defensas, enviando mensajeros a otras bandas apaches para pedir refuerzos. Takoda se volvió hacia Eduardo. ¿Por qué lo traicionas? Es tu padre. Porque hay cosas más importantes que la sangre, respondió Eduardo con convicción. Como el honor, como la justicia, como hacer lo correcto incluso cuando duele. Durante los siguientes 2 días, el campamento se transformó en una fortaleza, pero Takoda sabía que la defensa no era suficiente. Necesitaban terminar esto de manera que Rodrigo nunca pudiera amenazarlos nuevamente. Tengo una idea, le dijo a Kuruk la noche antes del ataque planeado. Pero es arriesgada. Las mejores ideas siempre lo son, respondió su amigo. La idea era simple en concepto pero compleja en ejecución. Usar el ataque de Rodrigo contra él. Eduardo regresaría con su padre, diciendo que el campamento apache estaba mal defendido. Pero cuando Rodrigo y sus mercenarios llegaran, encontrarían no solo guerreros apaches, sino también al capitán Méndez con soldados federales, convocados por el gobernador Carranza,
quien había sido informado secretamente por Tomás García. Era una trampa perfecta. Rodrigo sería capturado en el acto de cometer un crimen, atacar un campamento protegido por tratados federales. Pero necesito hacer algo primero, dijo Takoda esa noche acercándose a Paloma. ¿Qué? Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. Paloma, no sé si sobreviviré a lo que viene, pero sé que quiero que sepas algo, te amo. Amo a tus hijos como si fueran míos. Y si los dioses me permiten sobrevivir, quiero pasar el resto de mi vida cuidando de usted. Paloma lo levantó, besándolo con una pasión que hablaba de miedo, esperanza y amor profundo. Sobrevivirás, sobreviviremos, y construiremos la familia que ambos merecemos. La noche del ataque llegó con luna llena que iluminaba el desierto como si fuera día. Rodrigo vino con 20 mercenarios, todos hombres duros sin escrúpulos. Pero lo que no sabía era que estaba cabalgando directo a su destrucción. Cuando llegaron al campamento encontraron lo que parecía ser una defensa ligera. Rodrigo sonrió con triunfo, creyendo que la victoria era segura. «¡Ataquen!», gritó. «Mátenlos a todos excepto a Paloma y los bebés. Los necesito vivos». Fue entonces cuando las antorchas se encendieron, revelando no solo guerreros apaches, sino también 50 soldados federales rodeándolos completamente. El capitán Méndez emergió de las sombras, pero esta vez no estaba del lado de Rodrigo. «Rodrigo Salazar», declaró con voz que resonó en la noche, «está arrestado por asesinato, conspiración, traición y ataque contra territorio protegido federalmente». El rostro de Rodrigo pasó por shock, furia y finalmente terror puro cuando comprendió que había sido completamente superado. «Esto es una trampa», gritó. «Méndez, te pagué». «¿Me pagó para qué, don Rodrigo?», interrumpió Méndez con una sonrisa fría. «Por favor, continúe. Cuéntele al gobernador Carranza más sobre sus sobornos». Fue entonces cuando Rodrigo vio al gobernador entre los soldados, quien había venido personalmente para presenciar la captura. «Pensé que eras mi amigo», dijo Rodrigo con desesperación. «Yo no tengo amigos que asesinan inspectores federales», respondió Carranza con disgusto, «ni que roban tierras de familias honestas, ni que matan a sus propios hermanos». Cuando mencionó el asesinato de Esteban, Eduardo salió de las sombras. Su presencia fue el golpe final a Rodrigo. «Mi propio hijo», murmuró Rodrigo, «me traicionaste». «No, padre, tú traicionaste todo lo que significa ser humano. Yo solo estoy corrigiendo esos errores». El juicio de Rodrigo Salazar se convirtió en el evento más grande en la historia de Sonora. Duró 3 meses, durante los cuales testimonio tras testimonio expuso la profundidad de su corrupción. Paloma testificó durante 2 días completos, presentando la carta de Esteban y explicando el libro de cuentas. Su testimonio fue tan emotivo que varios miembros del jurado lloraron abiertamente. Tomás García y otros 20 rancheros testificaron sobre tierras robadas. Eduardo presentó la confesión que su padre había escrito. Y finalmente el testigo misterioso apareció. Era el antiguo mayordomo de Rodrigo, quien había visto el asesinato de Velasco pero había tenido demasiado miedo para hablar hasta ahora. Pero el momento más poderoso vino cuando Takoda testificó. Contó cómo Vicente Salazar había traicionado su confianza, cómo había causado la masacre de su poblado. Y luego mostró cómo la familia Salazar había construido su imperio sobre sangre inocente durante generaciones. Cuando el juez pronunció el veredicto final, su voz retumbó en el tribunal silencioso. «Rodrigo Salazar,
Ha sido encontrado culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado, fraude, robo, conspiración y traición. Es sentenciado a muerte por fusilamiento a ejecutarse en 30 días. Todas las propiedades de la familia Salazar serán confiscadas y redistribuidas a sus legítimas víctimas. Rodrigo no gritó ni lloró, simplemente se desplomó, un hombre completamente quebrado. Después del juicio, Eduardo se acercó a Paloma y Takoda. «Sé que no puedo deshacer lo que mi familia hizo», dijo con lágrimas en los ojos, «pero he establecido un fondo con mi parte de la herencia. Para víctimas de mi padre, para educación de niños apache, para cualquiera que mi familia haya lastimado. Eso es honorable», dijo Takoda. «Tu padre no definió quién eres. Tus acciones lo hacen. 5 años después, en tierras que ahora legalmente pertenecían a Paloma y Takoda como familia, se alzaba no solo una casa, sino una comunidad próspera donde apaches y mexicanos vivían en armonía. Nahuel y Kimi, ahora de 5 años, corrían por los corrales hablando tanto apache como español fluidamente. Tenían 2 hermanos menores, Mato, nombrado en honor al hijo perdido de Takoda, de 3 años, y pequeña Ayasha de solo 6 meses. Paloma estaba parada en el porche de su casa, una mano sobre su vientre donde crecía su 5.º hijo. Takoda se acercó por detrás, envolviéndola en sus brazos. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cómo esa noche en el granero cambió todo», respondí. «Si no hubieras escuchado mis gritos y no hubieras venido, vinimos el uno al otro», la interrumpió suavemente. «Ambos estábamos perdidos, ambos estábamos rotos, pero encontramos una manera de sanar juntos». Nahuel corrió hacia ellos, sosteniendo algo en sus manos. «Papá, mira, tallé esto para el bebé». Era una figura pequeña de madera, tosca pero reconocible, una familia de 5 personas de la mano. Takoda se arrodilló, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es perfecto, hijo. Absolutamente perfecto». Esa noche, después de acostar a todos los niños, Paloma y Takoda se sentaron bajo las estrellas como hacían cada noche. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Paloma, la pregunta que había hecho tantas veces a lo largo de los años. «Jamás», respondió Takoda, mirando hacia la casa donde dormían sus hijos. «Cada lágrima derramada, cada dolor sufrido, cada momento de oscuridad, todo valió la pena porque me llevó hasta aquí, hasta ti, hasta ella. Yo pensé que estaba huyendo hacia la muerte esa noche», confesó Paloma. «No sabía que estaba corriendo hacia la vida. El destino tiene su propia sabiduría», murmuró Takoda. «Nos quitó todo, pero nos dio la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor». En la distancia, un búho ululó, su llamado llevado por el viento del desierto. En la cultura apache, el búho era mensajero entre mundos. Takoda eligió creer que era su primera familia, Ayasha y Mato, enviando su bendición a la nueva familia que había construido sobre las cenizas de su pérdida. «Los amo», susurró Paloma contra su pecho. «Y yo los amo a todos ustedes», respondió Takoda, «más de lo que las palabras pueden expresar». Mientras las estrellas brillaban sobre el desierto de Sonora, iluminando una familia que había nacido de dolor pero crecido en amor, Takoda supo con certeza absoluta que había encontrado su camino de regreso a la vida. No era el mismo hombre que había sido antes de la tragedia. Ese hombre había muerto en las cenizas de su poblado, pero de esas cenizas había surgido alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que entendía que el amor verdadero no era ausencia de dolor, sino la valentía de amar de nuevo a pesar del dolor. Y esa era la lección más grande que podía enseñar a sus hijos, que la vida continuará lastimándote,
Pero si tienes el valor de seguir amando, de seguir confiando, de seguir construyendo, puedes crear belleza incluso en el desierto más árido. Esta era su familia, construida sobre verdad, forjada en justicia, sostenida por amor incondicional, y era perfecta. Fin. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer.